Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Hola, buenos días, ¿qué tal el sonido? ¿Se escucha bien? Qué bueno, yo también me escucho bien acá. Bien, hermanos, gracias al Señor que nos da nuevamente, gracias Carlos, que nos da la oportunidad de poder compartir y recibir la palabra de Dios. Es un privilegio realmente y bueno, ese es uno de los motivos por los cuales estamos aquí, porque estamos alrededor de la palabra de Dios para entender su voluntad y sus expectativas. En el día de hoy vamos a continuar con este estudio que iniciamos ya hace meses atrás en torno a la carta a los Colosenses. Ya hoy sería el último domingo que vamos a estar haciendo este recorrido por esta interesante epístola que hemos venido estudiando previamente. Ya llevamos varias semanas, pero qué bueno que el Señor nos haya dado la oportunidad para poder adentrarnos un poco más en detalle acerca de las verdades y los principios que tiene esta carta. Y no podemos perder de vista cuáles son los principales propósitos de este mensaje que el apóstol está dando a esta iglesia. El principal mensaje es de presentar la supremacía de Jesucristo, pues para contrarrestar toda doctrina y toda filosofía, toda enseñanza que menoscaba y menosprecia la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pero también de presentar la supremacía de Jesucristo en la creación y también la supremacía de Jesucristo en la iglesia. Entonces, en medio del desarrollo de ese mensaje, que es el mensaje principal, también se exhorta a los creyentes a las responsabilidades que nosotros tenemos para crecer en ese proceso de santificación, dependiendo de nuestra unión con ese Cristo preeminente, con ese Cristo que menciona esta carta, que menciona la Escritura, de lo que Él es y de lo que Él significa, ¿no? La preeminencia de Jesucristo y también la relación que tenemos los creyentes con Jesucristo. Entonces, la vez anterior estuvimos viendo algunas responsabilidades, terminando el capítulo 3, comenzando el capítulo 4, unas responsabilidades que se nos están presentando a nosotros en cuanto a un proceso de santificación en el contexto laboral. Si ustedes recuerdan, hablamos de responsabilidades de las personas que tienen responsabilidades como jefes, los que tienen responsabilidades o los que son empleados también de cualquier índole. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cómo mostramos a Cristo en este contexto? Y hoy vamos a mirar otras
exhortaciones, digamos que serían como las últimas exhortaciones. La carta sigue un poquito más, pero vamos a terminar aquí. Las últimas exhortaciones están relacionadas con la vida de oración y el vínculo que hay entre evangelismo y testimonio. Eso es, por eso esta enseñanza hoy la he titulado Instrucciones sobre la oración y el testimonio. Entonces vamos a orar para reconocer nuestra dependencia del Señor. Señor, gracias te damos nuevamente por este privilegio, esta oportunidad que tenemos, Señor, de llegar delante de ti como comunidad, como congregación, para tener esa expectativa y esa disposición en nuestro corazón de qué es lo que tú quieres hablarnos, decirnos por medio de tu palabra, Señor. Te pido que nos des en nosotros la disposición, el ánimo que necesitamos, que estemos perceptivos, Señor, a escuchar el mensaje y que lo escuchemos, Señor, como tú lo has mandado, Señor. Que lo escuchemos tal y cual que como es la intención para el cual tú lo has enviado a nosotros. Que nos ayudes a discernir y a tener sabiduría en lo que tu palabra nos dice para saber cómo ponerla en práctica desde nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer Colosenses ahí en el capítulo 4. Vamos a leer versículos 2 al 6. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. También por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en la ley. Ore para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo hacer. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Ok, muy bien. Esa es nueva versión internacional. Traducción viviente. Ok, listo. Bien, entonces comenzamos con la primera parte. El pasaje está enviando, digamos, dos mensajes principales en uno solo. Y el primer mensaje es algunas instrucciones en cuanto a la oración. Dice la versión Reina Valera, perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias. Y ya vemos un cambio ahora en el tema y en la naturaleza de la exhortación con relación al mensaje que veníamos trayendo. Sin embargo, el propósito final sigue siendo el de animar a producirse cambios significativos en el ser interior del creyente, también para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Cuando nosotros seguimos instrucciones de la palabra, como estas que vamos a ver, nosotros estamos también reflejando al Señor Jesucristo en nuestra vida como el Dios preeminente. Estamos reflejando eso cuando seguimos las orientaciones, seguimos las exhortaciones o las instrucciones. ¿En qué aspecto se nos exhorta a producir cambios acá? Vamos a recordar un poco en el contexto anterior, hace unas semanas, el capítulo 3, versículo 16, podemos pasar por favor a la siguiente, para recordar que en esa oportunidad había un mensaje también acerca de la relevancia y de la importancia de la palabra. O sea, ¿cuál era la exhortación? Es que la palabra de Cristo more
en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándonos en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es el contexto, ¿no? El contexto anterior, pero sabemos que todo tiene una relación. ¿Cuál es la idea de citar este pasaje anterior del versículo 3? Como nos encontramos en un contexto, si nosotros juntamos estas dos verdades, o sea, la verdad acerca de que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, pero que también perseveremos al mismo tiempo en la oración, que lo que tenemos aquí es una combinación de dos principios espirituales fundamentales y que nosotros como creyentes tenemos que adoptar necesariamente en nuestra vida cristiana para el desarrollo y para nuestro avance espiritual y para lo que Dios quiere que es que crezcamos en santificación. Entonces, de esa manera, la palabra y la oración cumplen un papel determinante en nuestra vida, un papel bastante importante en nosotros que no podemos nosotros ni ignorar ni podemos desconocer, porque en primer lugar la palabra y la oración son dos recursos que deben permanecer juntos para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros no podemos divorciar, digamos, separar la escritura de la palabra y viceversa. No podemos separar la escritura de la oración y la oración de la palabra. Yo no puedo quedarme solamente con leer y meditar, pero tampoco puedo quedarme solamente con orar si yo no conozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No puedo leer y meditar sin orar para poder comunicarme con Dios y establecer esa relación bidireccional que hay entre Dios y nosotros. Hay una relación, tiene que haber una relación bidireccional entre Dios y nosotros. Nosotros podemos ver o podemos orar sin ver, sin estar conscientes realmente qué es lo que Dios ha revelado en la Escritura y cuál es la voluntad de Dios. Podríamos orar sin saber la voluntad de Dios para que solamente se cumplan nuestros deseos. Y allí hay algo en lo que necesitamos crecer. Traigo o cito la enseñanza del pastor Carlos Rodríguez, donde en Santiago también nos habla acerca de eso. Se piden y no reciben. ¿Y por qué no reciben? Porque piden conforme a los deseos de su corazón, para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, la oración tiene que estar sustentada en lo que la Escritura nos está guiando a hacer a la voluntad de Dios. Entonces, algunas veces podemos orar sin ver realmente qué es lo que Dios ha revelado en la Escritura, solamente para que nuestros deseos sean cumplidos. No quiere decir que todos nuestros deseos son malos, sino que tenemos que someter nuestros deseos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la relación entre el proceso de santificación y este llamado que nos hace la Escritura acerca de perseverar en la oración? Pues sencillamente es que esta instrucción que estamos encontrando aquí tiene que ver también con aquellos cambios que se deben producir en nosotros. Ese también es un cambio que nosotros necesitamos adoptar en nuestra vida. Es decir, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que se ha convertido a Jesucristo, es una persona que debe mostrar dependencia en Dios a través de la oración. Y eso es lo que
este mensaje nos quiere decir a nosotros. La dependencia de Dios, dependencia. Pero no solamente habla de orar, sino que el sentido aquí va mucho más allá, porque el énfasis se encuentra en perseverar. O sea, son dos cosas diferentes, están relacionados, pero el perseverar tiene un mensaje más profundo que solamente orar, sino perseverar en la oración. ¿A qué se refiere esta exhortación a perseverar? Pues es básicamente un llamado a que necesitamos depender de Dios de manera continua, constante, independientemente de las circunstancias. Eso es lo que está queriendo decir aquí el apóstol por medio de este mensaje. Y pueden haber diferentes motivos si nosotros pensamos en el contraste y pensamos en lo que podría ser algo que se opone a la voluntad de Dios, que se opone a la voluntad de Dios por nuestra naturaleza humana o por factores externos. ¿Por qué el llamado a perseverar en la oración no permanece o no permanecería en nosotros? No estoy hablando en general, sino ¿por qué el apóstol hace el llamado a perseverar? Es porque había algo en esta congregación en donde eso no estaba cumpliéndose. Entonces, el llamado a perseverar es porque nuestra naturaleza humana puede renunciar a algunas cosas espirituales en un momento dado. Y puede haber diferentes motivos para que eso se dé en la vida de un creyente, por lo cual no hay una disposición para perseverar. ¿Y cuáles podrían ser algunos motivos de no perseverar en la oración? Para que podamos reflexionar un poco acerca de qué sería lo que va en oposición a lo que es la voluntad de Dios en nosotros. Pues yo tengo una lista aquí, no necesariamente es la lista completa, pero solamente estoy dando unas ideas. Y una es incredulidad. O sea, no me funciona. No funciona, o a mí no me funciona, o no veo que da resultados. Ese sería un motivo para no perseverar en la oración. El otro motivo es que es muy fácil dejar la práctica de orar cuando tenemos muchas cosas que hacer. O sea, estoy muy ocupado. Entonces, no tengo el tiempo para dedicarme a la oración. Hablando particularmente en la oración personal, ¿no? En la oración personal, pero no solamente, obviamente no solamente está hablando de la oración personal, sino que está hablando también de la oración congregacional. También se puede dejar de perseverar cuando no tengo disposición o simplemente porque no veo el valor en hacerlo. No hay disposición. Cuando depende de las circunstancias. O sea, no tengo ganas. Depende de las circunstancias, depende de la disposición, etc. Pero también cuando todo marcha bien, cuando no veo necesidades aparentemente, todos tenemos necesidades en algún momento, o no en algún momento, quiero decir, siempre tenemos necesidades. Siempre tenemos necesidad de orar y de depender de Dios. Entonces, un patrón o una manera de dejar de perseverar sería porque todo marcha bien, entonces se abandona la oración, pero acudimos a ella cuando estamos en necesidad solamente, como el Dios bombero, ¿cierto? El Dios bombero, entonces oro cuando estoy en necesidad. Entonces, el perseverar en la oración implica que independientemente de estas circunstancias, tenemos que continuar buscando de Dios
y dependiendo de la gracia de Dios. La dependencia de Dios es el mensaje que está dando aquí el apóstol a estos hermanos creyentes, y también es un mensaje para nosotros. Pero ahora hay un motivo de oración muy especial, por el cual Pablo está pidiendo a los creyentes de esta iglesia. Y se trata de la oración por aquellos que están involucrados en la misión de compartir o de llevar el mensaje del Evangelio. Un motivo de oración especial. ¿Cuál es ese motivo de oración especial? Es por aquellos que están llevando el mensaje del Evangelio, por aquellos que están trabajando en la misión de Dios de dar a conocer a Jesucristo. O sea, primero habla de la oración en general, pero luego se dedica a la oración más, o un tipo de oración más específico, que es la oración por el evangelismo. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, orando por nosotros, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Ese es un motivo de oración, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablarlo. Para que lo manifieste como debo hablarlo. Entonces, ¿cuál es la solicitud que hace ahora el apóstol a los hermanos en este mensaje que está dando aquí? Es una solicitud de oración, pero es una solicitud de oración de intercesión para ellos, para el equipo misionero que está llevando la palabra, para que puedan tener capacidades personales, para que también las condiciones externas sean favorables para llevar a cabo la obra misionera. Hay dos aspectos en esta solicitud de intercesión que está haciendo el apóstol. Una es orar por capacidades personales y la otra es por condiciones favorables externas. Pero en esto, lo que el apóstol está reconociendo es que hay siempre una necesidad de la dependencia de Dios y también de la dependencia del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Hay dependencia de Dios y hay dependencia también del cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere de pronto con las capacidades personales? ¿Por qué el apóstol está pidiendo intercesión por capacidades personales? Eso implica que el compartir el evangelio necesita tener claridad, necesita tener fidelidad y necesita tener seguridad. Porque nuestra naturaleza humana por sí sola no va a tener disposición ni capacidades naturales para compartir el mensaje del evangelio. Eso no es natural. Eso tiene que venir del poder de Dios y de la fuerza del Espíritu Santo para poder dar capacidades que provienen de Dios. Eso se contrarresta con las capacidades humanas o con la disposición humana, porque es que en nuestras propias fuerzas, pensar en compartir el evangelio puede crear temor, puede crear timidez, puede producir desconfianza ante cómo compartimos, puede producir también inseguridad de lo que estamos compartiendo. Y eso es lo que aprendemos acá, porque por nuestras propias fuerzas y por nuestras propias capacidades humanas nunca vamos a poder compartir
el Evangelio conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra de cómo hacerlo. O sea, esas capacidades no surgen de manera natural en nosotros. Y el apóstol Pablo había sido escogido directamente por Dios. Se le presentó el Señor Jesucristo y de ahí fue donde comenzó su apostolado. Y el apóstol está reconociendo esa necesidad en su vida. Ahora, ¿cuánto más nosotros no debemos reconocer también esa necesidad que nosotros tenemos de Dios para capacidades personales, de tal manera que podamos compartir el Evangelio tal cual como Dios lo ha manifestado, tal cual como Dios lo ha revelado, capacidades personales, dice, para que yo lo hable o lo manifieste como lo debo hablar, con claridad, con fidelidad, tal y cual como Dios lo ha revelado. Y en cuanto a las condiciones favorables externas, también está hablando, no solamente de una necesidad interior, sino que está también hablando de condiciones externas favorables. O sea, hay dos aspectos que entran en juego y se combinan allí, por los cuales nosotros tenemos que primero tener conciencia de esa realidad y también orar por esa realidad. Las condiciones favorables externas por las que el apóstol está pidiendo intercesión es para que los corazones y las condiciones sean condiciones favorables para que él pueda compartir el Evangelio. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué el apóstol está pidiendo que haya condiciones favorables externas? Porque la realidad es que los corazones de las personas están cerrados de forma natural a escuchar el Evangelio. Esa es la realidad. La realidad es que la gente está cerrada a escuchar el Evangelio. Y si no es Dios quien abre puertas, si no es Dios quien dispone los corazones, va a ser muy difícil que pueda haber de manera natural. Los corazones están cerrados. La palabra de Dios dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les pueda resplandecer la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces, las condiciones están en contra de que las personas puedan recibir el Evangelio. O sea, hay oposición para recibir el Evangelio. Esa es la realidad. Nuestro entorno no es favorable para que se pueda compartir el Evangelio, sino es Dios quien tiene que hacer, tiene que obrar para que haya un medio favorable. El mundo, sus valores, las ideologías y las condiciones en general de nuestro entorno tienen las puertas cerradas a Cristo. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, ¿a qué es lo que nos está llamando el apóstol? Es eso, a que necesitamos depender de Dios para que haya condiciones externas favorables. ¿Qué es lo que uno normalmente puede escuchar cuando le comparte a una persona? Es prevención, rechazo, ¿cierto? Ay, no, yo no creo en las iglesias ni en los pastores. Eso se roban la plata. Eso es lo que se dice. Esa es la respuesta de la gente. Y lamentablemente es así. Pero esos son comentarios, son conceptos que se ha creado en la cultura, los valores, para rechazar a Cristo. O sea, en el fondo lo que hay es un rechazo a Cristo. O pueden decir, no, ya yo lo conozco, yo lo recibo todos los domingos. Pero hay un rechazo
Hay una disposición de oponerse, más bien, de oposición a Jesucristo. Entonces, hay ejemplos, tengo aquí unos ejemplos de peticiones de oración por el mensajero, y que eso también está relacionado con nosotros. Cada uno de nosotros somos un mensajero y también necesitamos aprender a cómo orar por condiciones internas, o sea, capacidades internas, pero también por condiciones favorables externas en nuestro medio. Por oportunidades para entrar o para que haya un medio favorable para compartir. Que haya apertura de la gente para que esté dispuesta a escuchar el mensaje del Evangelio. Para que hayan oportunidades que se presenten para compartir de Jesucristo. Saber aprovechar, o sea, que hayan oportunidades, pero no solamente que hayan oportunidades, sino también que nosotros sepamos aprovechar esas oportunidades que se presentan para compartir de Jesucristo. Pero también por sabiduría, o sea, ya por condiciones internas, o sea, ya personales. Orar por sabiduría, por denuedo, por valor, seguridad para compartir. Pero también para que el mensaje que nosotros estemos dando sea un mensaje claro y fiel a lo que la Escritura revela y no algo diferente. El apóstol Pablo pidió oración por eso. Dios, para que yo lo manifieste como lo debo hablar. Tenemos que reflejar, tenemos que compartir el testimonio de Jesucristo, un testimonio claro y fiel como lo refleja la palabra. Y no de acuerdo a lo que de pronto algunos conceptos diferentes, un evangelio de obras, un evangelio en donde se necesita ganar la salvación. Ese no es el evangelio fiel y verdadero. Entonces, lo que aprendemos aquí es que la oración misionera, es la oración misionera. No, cuando hablo de misionero no tiene que ver solamente con misiones transculturales, sí hace parte, claro, pero también nosotros tenemos misiones locales, la misión local, la misión acá, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio. Oración misionera, local y también transcultural. Ustedes se habrán dado cuenta que en nuestro chat de la comunidad, las dos iglesias, pasamos peticiones de oración por comunidades transculturales de otros países. Tienen necesidades también. Oramos para que haya misioneros, para que haya disposición, para que haya condiciones favorables para recibir el mensaje de Jesucristo. Son oraciones misioneras. Y en eso también debemos crecer, eso es lo que está enseñando. Pasemos a la segunda parte, tiene que ver con exhortaciones para tener un buen testimonio. Eso es lo que dice los versículos 5 y 6. Alguien que nos lo recuerde, por favor, está aquí escrito. Ok, entonces, ¿cómo se conecta esta instrucción con el llamado anterior? Con los llamados anteriores, pero particularmente con el llamado anterior, acerca de perseverar en la oración, pero específicamente hablando de la oración misionera. Entonces, con ese mismo espíritu y con el mismo ánimo con el que el apóstol ha mandado a los creyentes de esta iglesia a perseverar
en la oración y también perseverar en la oración por las misiones, ahora está urgiéndoles a mantener también un estilo de vida que sea coherente con lo que oran y con lo que predican, porque todo está combinado, ¿no? Todo es un complemento, todo es un complemento. Acción, oración, testimonio. Acción, oración, testimonio. La acción de compartir el evangelio, la oración porque haya condiciones favorables y también el testimonio. O sea, son tres aspectos que van de la mano. No puede estar uno desvinculado del otro, sino que son un complemento. Nosotros somos la iglesia del Señor para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Uno de los principios que hemos aprendido es que el Señor nos ha delegado para que nosotros seamos luz. Luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Entonces nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad. La responsabilidad de buscar la manera más sabia para que nuestro testimonio refleje a Cristo. Nuestro testimonio refleje a Cristo. Y eso quiere decir también, porque miren que está hablando de, no, la anterior todavía, redimir el tiempo, redimiendo el tiempo. O sea, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Entonces es necesario que lo usemos correctamente, apropiadamente, siendo fieles mayordomos de lo que hacemos con nuestro tiempo, rescatándolo de lo que es vano, usándolo en cosas que realmente sean provechosas. Entonces, ¿cuál es el llamado ahora en esta segunda parte? Lo primero es la sabiduría para una conducta sabia. La sabiduría para una conducta sabia. Andad sabiamente para con los de afuera. Los creyentes somos llamados a vivir con sabiduría en todo lo que hacemos. Ese es un llamado para los creyentes. Cuán grandes desafíos y retos nos presenta la palabra a nosotros. Nuestra naturaleza humana se quiere oponer. Y en algunos momentos nos puede parecer imposible poder cumplirlo por nuestra misma naturaleza humana. Es cierto, o sea, todos podemos equivocarnos en un momento determinado, claro que sí. Pero debemos tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios y si estamos encaminando nuestra vida a eso, hacia eso. Entonces, evaluando lo que hacemos, tener una conducta sabia, discernimiento, teniendo en cuenta la voluntad de Dios, pero también la gracia de Dios en nosotros. Porque la gracia de Dios es un recurso, ¿no? Una herramienta, una provisión que Dios nos ha dado para poder llevar a cabo su voluntad. La sabiduría para una conducta sabia. Dice los de afuera. Para un judío o alguien de afuera era un gentil. Para nosotros los creyentes, en algún sentido, los no cristianos, los incrédulos, los no creyentes, para nosotros, esos son los de afuera. O sea, también hay un grupo que está relacionado con nosotros, los de afuera, los que no han conocido a Jesucristo, los que no han nacido de nuevo,
y que son personas con las que nos relacionamos todos los días. Nos relacionamos con ellos todos los días. Los que nos están observando y ponen mucha atención a la manera como estamos viviendo y lo que estamos reflejando. Y si lo que compartimos de Cristo es coherente con lo que hacemos y con lo que hablamos. Ahí es donde está la combinación de estas dos instrucciones. Evangelismo es compartir y ahora es el testimonio, que sea coherente con lo que compartimos y con lo que oramos. Y el tema de perseverar, porque creo que el pasaje anterior hablaba de que por el evangelio que estoy compartiendo el misterio por el cual estoy preso. Sí. Es decir, que no lo está diciendo alguien que está en el privilegio o algo así, no lo está diciendo alguien que Dios le muestra y le ilumina para que se tome el trabajo de escribir desde una mazmorra. Por ahí he mostrado los videos, por ejemplo, los tiempos de eso, que no es en la cárcel con una carita. O sea, esto no es un lujo, pero una mazmorra amarrado aquí con unas cadenas, un agujero solamente de ropa. O sea, ¿qué persona puede ahí? O sea, si tú le quitas la salud, la parte financiera y la libertad, creo que son las tres privaciones más fuertes que tiene un ser humano. Entonces, estamos hablando de alguien que está dependiendo de Dios en todo, perseverando. Y es que Dios lo está usando para darnos un mensaje. Y preocupado por, o sea, no está orando, oren a Dios para que me saque de aquí, no es para que me dé sabiduría para hablar el evangelio. Es tremenda. Correcto, sí. La autoridad, tiene la autoridad para poder dar el mensaje, porque él lo está viviendo. Entonces, la idea de lo que quiere comunicar aquí es que nosotros tenemos una responsabilidad seria de no ser tropiezo también a los que no han conocido de Cristo y que tienen contacto con nosotros. Los que con nosotros tenemos contacto también, no ser tropiezo a ellos en cuanto al Evangelio, en cuanto a conocer a Cristo. Nosotros podemos ser instrumentos para que conozcan, pero nosotros también podemos ser tropiezos para que no conozcan. O sea, las dos cosas pueden darse. Entonces, la idea que quiere comunicar es eso, ¿no? Y que al final de cuentas es la reputación de Dios y también la reputación del Evangelio, de Jesucristo. También depende de lo que nosotros mostremos. Y una de las maneras de predicar el Evangelio es eso, es siendo testimonio para los que nos están viendo y para los que saben que nosotros somos creyentes. Tenemos una gran responsabilidad. Hay una responsabilidad de compartir el Evangelio, tenemos esa responsabilidad, pero también hay una responsabilidad de mostrar, ¿no?, el carácter de Cristo, de servir y de amar también a otros. Como digo, no somos perfectos 100%, podemos tener algunas equivocaciones en ciertos momentos, pero estamos trabajando en eso, ¿verdad? Tenemos que trabajar en eso, según lo que Dios nos vaya mostrando. El segundo es sabiduría, antes, por favor. Sabiduría en el empleo debido del tiempo. Sabiduría en el empleo debido del tiempo. Redimiendo bien el tiempo. ¿Qué implica eso? Si usamos el tiempo como un recurso que Dios nos ha dado para ponerlo al servicio de Él y ponerlo al servicio de la iglesia. Como lo dije ahorita, significa el tiempo es corto, el tiempo que nosotros tenemos es un tiempo muy corto, por lo cual es necesario que nosotros tengamos la sabiduría para saber usarlo como fieles mayordomos
de lo que Dios nos ha dado. El tiempo es un recurso que Dios nos ha dado. El tiempo es una provisión que Dios nos ha dado. Y también nosotros somos mayordomos de nuestro tiempo. No solamente del dinero somos mayordomos, porque eso es lo que pensamos normalmente. Debemos ser buenos administradores del dinero. Claro que sí. Pero también nosotros somos administradores del tiempo. El tiempo es un recurso que tiene un valor. El tiempo tiene un valor también. Y nosotros necesitamos aprovechar bien el tiempo. Es necesario que usemos el tiempo para los propósitos y los planes de Dios. Entonces la reflexión, ¿cuánto tiempo gastamos en redes sociales, en series, en otras actividades, en contraste con lo que pasamos compartiendo el Evangelio? Entonces no quiere decir que las redes sociales y las series y todo esto es malo en sí mismo. No estoy diciendo que eso es malo, sino que tenemos que aprender a ver cómo distribuimos nuestro tiempo, cómo distribuimos ese recurso que Dios nos ha dado para compartir el Evangelio, para servir a Dios, para servir a otros, para dar un estudio básico, para dar un discipulado. Entonces, ¿cuánto tiempo gastamos? La gente debe ver que tenemos un Dios que cambia vidas, un Dios que transforma corazones. Eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros. Y luego, es sabiduría para saber gobernar el lenguaje. O sea, cómo nos comunicamos. Sabiduría para saber gobernar el lenguaje. Finalmente, aquí y para agregar un poco más al cambio que se debe realizar con respecto a los demás, con respecto al testimonio, ahora se está enfocando es en la manera de cómo nosotros nos comunicamos. Y eso también hace parte de nuestro testimonio. Gobernar el lenguaje. Ya en Santiago también, Pastor Carlos también habló acerca de la lengua, cómo usamos la lengua. Es cómo gobernar nosotros nuestro lenguaje. Eso quiere decir que la manera que nosotros hablamos, la manera como nosotros nos comunicamos, eso también es importante para Dios. Y allí vemos la preeminencia de Cristo en nosotros, en nuestra vida, para gobernar nuestro lenguaje. También estamos reflejando si Cristo es preeminente en nuestra vida, porque Él no es independiente de eso, o nosotros no somos independientes de Dios y de Cristo en eso. Dice que toda vuestra palabra sea con gracia. Cuando se usa este término al hablar, o sea, con gracia, se hace referencia al tipo de lenguaje que nosotros usamos o cómo nos comunicamos, que resulta de la obra de Dios en nuestro corazón. La obra de Dios. En contraste con eso, o sea, que toda vuestra palabra sea con gracia. En contraste con eso, nuestras palabras, las palabras con las que nos expresamos, pueden ser palabras ásperas, cargadas de lenguaje fuerte, lenguaje satírico, lenguaje irónico o ataques contra las personas. O sea, nosotros estamos viviendo en una cultura violenta de manera verbal. Vivimos en una cultura violenta de manera verbal. Lamentablemente es así. Y nosotros los creyentes también podríamos caer en algo así. O podríamos tener algo de ese tipo de expresiones y de lenguaje para expresarnos.
Y la palabra nos dice, hay que cambiar eso. Necesitamos cambiar eso, necesitamos reflejar algo diferente. No solamente con los que no son creyentes, sino también entre nosotros, porque es una responsabilidad integral. Creyentes y no creyentes, con los creyentes, con los no creyentes, con los de afuera y con los de adentro también. Pero también dice algo para complementar eso: vuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal. Dice que tenemos que sazonar nuestras palabras con sal. Y eso tiene sentido, pienso yo, pues esto es una, ¿cómo se llama?, interpretación mía, una inferencia personal, no sé si está bien, pero aquí les está hablando a personas a las cuales el Señor les llama que somos la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Y la sal no tiene solamente propiedades preservativas, que sabemos, ¿verdad? Ustedes conocen los pescados salados, ¿verdad? Por varios días, ¿cierto? Que se preserva con la sal. Pero también es para darle sabor, para darle sazón. Es como un condimento. Hay cosas a veces que son tan difíciles de decir, porque esa es nuestra realidad. La realidad es que nos encontramos con conflictos, con diferencias. Hay cosas tan difíciles a veces para expresar y para decir, pero eso no quiere decir que no podamos tener gracia y que no podamos en alguna manera sazonar lo que decimos, lo que expresamos y la manera como nos comunicamos. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida, sino la que sea necesaria para edificación, a fin de darle gracia a los que están escuchando. Bueno, hermanos, yo sé que esto es un reto y un desafío que no es tan fácil para nosotros, en la cultura en la que vivimos o en el trasfondo en el que hemos vivido o en el que nos hemos criado, etcétera. Pero realmente hay provisión de Dios para poder llevarlo a cabo. O sea, hay gracia de Dios para poder llevarlo a cabo. Solamente que tenemos que trabajar en eso. En conclusión, entonces, en este punto, un creyente en Cristo debe ser conocido no solamente por compartir el Evangelio, sino también debe ser conocido por cómo vive el Evangelio. Cómo vive el Evangelio, no solamente por predicar el Evangelio, sino cómo vive lo que predica. Nos encontramos nosotros con un desafío grande, ¿no? En estos tiempos que vivimos de la política, ¿cierto? Un desafío grande con la política y por quién votar y cuál es mejor, si este o el otro. Son discusiones, son diferencias por las preferencias políticas. Todo el mundo puede tener su preferencia política, ¿no? Pero los creyentes necesitamos marcar algo de diferencia en eso. Cuando vamos a publicar algo, cuando vamos a expresar algo, sea en las redes sociales o sea de manera personal, tenemos que preguntarnos, ¿es verdad lo que estoy diciendo? ¿Es útil lo que estoy diciendo? ¿Es respetuoso lo que estoy diciendo? ¿Refleja gracia y sabiduría lo que estoy diciendo?
edifica a los que me están escuchando, al que está escuchando, edifica, puede edificar lo que estoy diciendo. O más bien es provocación, es ataque, es rechazo porque el otro no piensa como yo. Cosas para tener en cuenta de manera práctica. Reflexión. Si preguntáramos a las personas con las que interactuamos en el trabajo, en el estudio, el vecindario, la familia extendida, sabiendo que somos creyentes, ¿qué opinión tendrían de nosotros acerca de cómo nos expresamos y la forma como nos expresamos? ¿Qué concepto, qué pensamiento tendrían de nuestro testimonio? ¿Qué dirían? Pues yo sé que no somos, ninguno de nosotros somos perfectos y de nosotros pues no van a decir 100% de esta persona, si eso es así. Claro, por X o Y motivo. No somos perfectos, ¿verdad? O como se dice normalmente, es que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Estoy diciendo acá algo del mundo, ¿no? Ese es algo del mundo, sí. Pero tiene algo de real, ¿no? Tiene algo de real. Y eso es, pero digamos, en general, en promedio, y la pregunta que Dios nos quiere que nos hagamos es eso. Si preguntáramos, ¿qué dirían? O sea, ¿cómo se expresarían? ¿Qué dirían de nosotros? ¿Qué pensarían de nosotros? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba secularmente, pues sí, la gente tenía algo malo que decir de mí. ¿Sí? Tenía algo malo que decir de mí. Dice, Carlos es patronalista, él hace todo lo que el patrón le diga. Entonces, yo pensaba en eso, ¿no? Que lo que el jefe decía, pues yo todo lo hacía. Entonces tenían algo malo que decir de mí. Porque supuestamente pues yo hacía todo lo que el patrón decía, pero era lo que yo tenía que hacer porque era el jefe y tenía que someterme y los otros no querían someterse. Sencillamente por eso, pero puede que haya razones por las cuales de pronto las personas tengan algo no bueno que decir de nosotros. Y puede ser una realidad, pero en promedio, en general, ¿verdad? ¿Qué sería lo que las personas dirían? Entonces, en general, la idea que permanece aquí es que nosotros podamos llevar el mensaje del Evangelio por medio, no solo de nuestra voz, sino también por nuestros hechos. De tal manera que la gente pueda ver cómo se ilumina el mensaje y las personas puedan apropiarse de ese mensaje y quieran también conocer a ese mismo Dios que nosotros conocemos. Como conclusión, el llamado es ¿a qué? A que hagamos a Cristo preeminente con una vida de oración que incluya el evangelismo. Para no abandonar la oración, para hacer sacrificios de alabanza a Dios y para que seamos aliados con la oración los unos con los otros para compartir el evangelio. Que hagamos preeminente a Cristo con una vida de oración que incluya también la oración misionera. No podemos dejar de lado la oración misionera. Pero también que hagamos preeminente a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida para andar con sabiduría con todos, o sea, con el cuerpo de Cristo y con los no creyentes. Sabiduría. Para que sepamos usar bien nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es nuestro énfasis? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? También somos mayordomos del tiempo.
y también para la sabiduría que necesitamos en comunicar nuestras opiniones, para tener sabiduría en cómo nos comunicamos y cómo expresamos lo que hay en nuestro corazón en un momento determinado. Que Dios nos ayude a poder evaluarnos y también a tomar pasos con base en lo que pues la palabra nos ha mostrado en el día de hoy, y que hagamos una evaluación de qué tan cerca, de qué tan lejos estamos de poder seguir las instrucciones de Dios, de poder cumplir lo que es la voluntad de Dios en nosotros, sabiendo que no es algo humano, sino que tenemos el poder del Espíritu de Dios para poder llevarlo a cabo. Oremos. Señor, gracias. Gracias una vez más por tu palabra y por lo que tú nos enseñas día a día. En esta mañana, Señor, te pedimos que nosotros como tu iglesia, la Iglesia Bíblica Koinonia, también podamos apropiar esta realidad, esto que hemos visto en el día de hoy, y que en nuestra vida también, Señor, nosotros podamos seguir participando en cumplir tus planes y tus propósitos, principalmente con nuestra vida de oración, Señor. Que nosotros como iglesia sepamos aprovechar todos los espacios, no solamente los espacios personales y familiares, sino también los espacios que ofrece la iglesia para perseverar en la oración. Los grupos familiares, las reuniones de liderazgo, reuniones de siervos, y todos los espacios que se proveen para orar, para interceder, para reconocer nuestra dependencia de ti, Señor. Que podamos reconocer nuestra dependencia también en el proceso de compartir de quién es Jesucristo y lo que ha hecho. Que podamos afianzar esa verdad en nuestra vida, que necesitamos realmente de eso. Necesitamos dependencia de ti. Señor, en esta hora yo intercedo por cada uno de nosotros para que podamos tener la disposición, que podamos tener las capacidades para compartir el Evangelio de una manera clara, fiel, con seguridad, con denuedo, que nosotros nos caractericemos por una iglesia que hablamos y compartimos el Evangelio de una manera fiel, de la manera como tú lo has revelado, Señor. Que sigamos siendo esa iglesia que se ha caracterizado por eso, de no esconder el verdadero Evangelio, sino de comunicar el Evangelio del perdón de pecados, del arrepentimiento por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Oro, Señor, para que tú nos des a cada uno de nosotros esa disposición de evaluarnos para arrepentimiento, si es necesario, arrepentirnos y tomar pasos para seguir adelante, para que los que están a nuestro alrededor realmente puedan ver diferencia, realmente puedan ver a Cristo en nuestra vida, sin ser perfectos, pero que puedan ver a Jesucristo en nosotros. Que esto sea una realidad, Señor, que lo podamos apropiar y lo podamos practicar. Gracias, Señor. Ahora te pedimos para que nos lleves con bien a cada uno en las actividades que vayamos a realizar, los que vayan a ejercer su derecho de votar, cuídalos, guárdalos a donde vayan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias. Estamos despedidos. Señores, antes de que nos vayamos, necesitamos que nos... Señor mío.